Revisaremos las características de los huesos de la extremidad superior. Para recordar, son huesos largos y un hueso largo se caracteriza por tener un cuerpo o diáfisis y dos extremos, uno inferior, epífisis distal, y uno superior, epífisis proximal, y entre estos se encuentra este espacio llamado metáfisis, ¿sale? Que es la transición entre estas dos estructuras. Comenzamos con el primer hueso de la extremidad superior. A nivel del brazo se encuentra el húmero. Después, inferior a este, está la articulación del codo. A nivel del antebrazo se encuentran los huesos cúbito y radio, o radio y cúbito, pero siempre hay que recordar que se ubican de acuerdo a la posición anatómica. El cúbito es medial y el radio es lateral. Inferiormente se encuentran los huesos de la muñeca y de la mano, que es el carpo, el metacarpo y las falanges. Primero, el húmero. Es un hueso largo que forma la porción o región del brazo. En la extremidad superior se encuentra la cabeza, que tiene forma de 2/3 de esfera, que se va a articular con la escápula, específicamente en la cavidad glenoidea. En el extremo superior destacamos dos tubérculos, uno mayor y uno menor, llamado troquíter y troquín, o también procesos, depende, recuerden que esto va a ser dependiendo de la bibliografía o las imágenes que ustedes consulten, o tubérculos. En el número 6, el mayor, y en el número 7, el menor. Estos sirven para inserción de músculos y ligamentos, y entre ellos existe un espacio, un surco denominado corredera bicipital, que es en donde pasa el tendón de un músculo. ¿Vale? El cuerpo es largo, tiene una forma prismática, triangular, y esto va a ser variable dependiendo a el nivel que hagamos referencia. En la extremidad inferior se encuentra el cóndilo, en el circulito verde, que es lateral y se articula con corrijo, el cóndilo, que es en el círculo amarillo y se articula con la cabeza del radio, y la tróclea en el círculo verde, que se articula con el cúbito. A cada lado, señalado con las flechas azules, se encuentran los epicóndilos. El epicóndilo lateral, en donde se van a insertar músculos extensores, y el epicóndilo medial, o también denominado epitróclea, en donde se insertan músculos flexores. Y ahí observamos a ambos húmeros en las dos extremidades resaltadas en color rojo. Esta es otra imagen en donde detalla varias características, la pueden encontrar en el libro de anatomía de Gray para estudiantes, en donde cada una de las estructuras está señalada con su nombre específico. Tenemos la cabeza acá en blanco, cubierta con cartílago, los dos tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor, entre ellos el surco intertubercular, y dos cuellos, el cuello anatómico, que separa a la cabeza de los tubérculos, y el cuello quirúrgico. En una vista anterior se encuentra esta rugosidad llamada tuberosidad deltoidea o V deltoidea para la inserción del tendón del músculo deltoides. Desde una vista posterior se observa de esta forma, y hago mucho énfasis en la extremidad inferior para identificar tanto al cóndilo o capítulo como la tróclea. ¿Sale? En la extremidad inferior, a nivel de la cara anterior, se encuentra la fosa coronoidea, en donde se va a ubicar la apófisis o proceso coronoides del cúbito en flexión, y la fosa radial, en donde se va a ubicar la cabeza del radio, igualmente en flexión. En una vista posterior, observamos esta fosa holocraneana, es mucho más grande para la ubicación del holocranon cuando la extremidad está en extensión. ¿De acuerdo? Entonces, mucho hincapié en estas estructuras: cóndilo,
tróclea y a cada lado epicóndilo lateral y epicóndilo medial o epitróclea. Si realizamos un corte a nivel del cuerpo del húmero, podemos observar que tiene forma prismática con 3 lados y 3 bordes. Acá observamos una radiografía con todas las estructuras que ya hemos revisado. Esta es bastante dinámica porque se observan tal cual todas las estructuras. Tenemos el acromio con la articulación acromio-clavicular, la clavícula que se dirige hacia medial para articularse con el esternón. Acá se observa el hueso omóplato o escápula con la cavidad glenoidea articulada con la cabeza del húmero y esta saliente en forma de ganchito o de dedo que es la apófisis coracoides. Del húmero, en la línea crema hace la delimitación del cuello anatómico y justo al lado de este se encuentra el tubérculo menor y el tubérculo mayor o trocánter mayor y trocánter menor y entre ellos la corredera bicipital. En esta línea guinda es la delimitación del cuello quirúrgico. ¿Por qué quirúrgico? Porque a ese nivel suceden mayormente las fracturas. Acá tenemos otra vez las extremidades inferiores, en una vista anterior. Tenemos la fosita supracondilia o radial, en donde se va a alojar la cabeza del radio en una flexión, la fosa holocraniana, en donde se va la fosa coronoidea, donde se va a alojar la apófisis coronoides en una flexión, el cóndilo o capítulo y la tróclea. Esta que insisto que con imaginación tiene forma de moño. ¿Vale? Si lo ven así. A cada lado, epicóndilo y epitróclea, o epicóndilo medial y epicóndilo lateral. En una vista posterior observamos las mismas imágenes, pero que quedan del lado inverso, y esta fosa, que es mucho mayor, que es la fosa holocraniana, ahora sí, para la ubicación del holocranon en la extremidad en extensión. El cúbito. El cúbito es hueso que forma parte del antebrazo, se encuentra medialmente en una posición anatómica como lo observamos en esta imagen. Este se encarga de la estabilización del antebrazo. En su extremo proximal, las que revisamos acá en una vista anterior y en una vista lateral, se encuentra el holocranon. Esta porción que es una saliente y forma o lo que podemos palpar como el codo, y la apófisis coronoides, que es anterior. Los libros describen que tiene forma de una llave inglesa. Ok, vean cómo acá tenemos diferentes vistas, una vista anterior, una vista posterior, que solo observamos el holocranon, una vista lateral que tiene forma de llave inglesa, más o menos así, o de un perico, como la conozcan. Y en el extremo distal está el apófisis estiloides, esta saliente que puede ser palpable a través de la piel. Siempre hay que hacer énfasis en qué apófisis estiloides estamos nombrando, si del cúbito o del radio, porque ambos tienen apófisis estiloides. A ese nivel, en el círculo rojo, es la carilla articular para el hueso o la cabeza del radio. Este tiene forma triangular, que es más ancho en la parte superior y más estrecho en la parte inferior. Hablando del radio, igualmente un hueso largo que forma la parte lateral del antebrazo en una posición anatómica. En el extremo proximal se encuentra la cabeza del radio, que es de forma cilíndrica y se articula con el cóndilo del húmero y con el cúbito en la parte lateral. Y se encuentra la tuberosidad bicipital para inserción muscular. Igualmente, el cuerpo es prismático y en el extremo distal este hueso es más ancho y se encuentra esta saliente que es la apófisis estiloides del radio. Acá tenemos una imagen en donde si hacemos un corte transversal en el cuerpo, igualmente podemos observar esta forma prismática y tiene 3 bordes y 2
superficies. En esta radiografía son los 3 elementos articulados en extensión. Otra cosa a resaltar del extremo inferior es que se encuentra la carilla articular para el hueso escafoides y el hueso semilunar. Esta porción se va a articular con esos dos huesos del carpo. Ahí están las dos carillas, primero para el semilunar y luego primero es el escafoides y después el semilunar. Este es un ejemplo de la articulación, más bien de cómo están ubicados estos dos huesos. Tenemos al cúbito, que es más ancho en la parte superior. El segundo triángulo está representando al radio, que se ubican de esta manera. Y si hacemos un corte transversal, obtenemos esta imagen en donde se ve la ubicación de ambos huesos. En la parte interna están unidos por una membrana llamada membrana interósea que se ubica entre ambos huesos. Y aquí están los dos compartimentos que separan a la gran cantidad de músculos que hay en esta sección, en esta región. Acá tenemos ambos huesos articulados. Vean cómo a este nivel está articulado la cabeza del radio con el cúbito y esto es la membrana interósea. Y por la parte superior está el extremo inferior del húmero. La articulación del codo son de 3 tipos y eso permite los diferentes movimientos que realizamos. Acá podemos ver la imagen desde una vista superior de la parte interna representado con cartílago y este ligamento, y describimos 3 tipos de articulaciones. La de el húmero con el cúbito a este nivel, todavía no se ve la imagen. El húmero con el cúbito, que es de tipo troclear. Lo vemos en la siguiente imagen, por eso nos puede guiar la tróclea. Ahí está, señalado con el número 1, articulación de tipo troclear. Las dos es el húmero con el radio. Ahí está, capítulo o cóndilo con el radio, que es de tipo condilea. Y la 3, que es el radio con el cúbito, ahora sí, que es de tipo trocoide. Esta última tipo de articulación permite los movimientos de supinación y pronación. Este es un ejemplo de una imagen que nos ayuda a entender estas articulaciones. Tróclea, como las bisagras que hay en las puertas. Condilea y esta que es tipo trocoide, que gira. Gracias a estas articulaciones, a la última mencionada, en general a todas, podemos hacer extensión y flexión y pronación y supinación. Y acá observamos una radiografía nuevamente de estos 3 elementos. En este GIF podemos observar cómo es que se observan estos movimientos y ubiquen al oleocranón cuando está en extensión, que se encaja en la fosita holocraneana. ¿Okay? Obviamente, circundante hay diferentes ligamentos y elementos que no podemos ver específicamente en este GIF, pero nos ayuda a entender. Y este es el movimiento de pronación. ¿Vale? La cabeza del radio gira sobre el cúbito. Okay. Vamos con los huesos de la muñeca. A este nivel se denomina carpo. Toda esta estructura son los huesos de la mano. En color amarillo son los huesos del carpo. En verde, los metacarpos y en azul, las falanges. A nivel del carpo son 8 huesos formados en 2 hileras. El metacarpo son 5 huesos de tipo largo con 2 extremos y las falanges que se dividen en proximales, mediales y distales. En esta imagen, en los diferentes colores, identificamos los huesos del carpo.
que se dividen en dos filas. La primera está formada por el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y la segunda por el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Acá los vemos en un dibujo didáctico. Vean, esta forma como curva es el escafoides y el semilunar. Recuerden que estos dos se articulan con el extremo inferior del radio, el piramidal y el pisiforme. El pisiforme se encuentra sobre el piramidal ya una vez articulado. Segunda fila, trapecio, trapezoide, hueso grande o capítulo y hueso ganchoso por la saliente que tiene. Y acá ya los observamos todos juntos, articulados, como escafoides y semilunar se articulan con el radio y no se articulan con el cúbito. Y ahí observamos una imagen más realista. Acá les dejo esta mnemotecnia que espero que les ayude a entender la ubicación y nombres de estos huesos. Y una imagen ya de los huesos reales, si es que los observáramos. Están con diferentes nombres porque recuerden que esto depende de dónde lo consultemos y existen diferentes terminologías. Pero la primera fila inicia con el hueso escafoides o también denominado navicular por la supuesta forma de un navío o de un barco. El semilunar o lunato, ya en esta imagen vean como si parece una lunita. El piramidal o triquetal, el pisiforme, que es el más pequeño de los 8, el trapecio, el trapezoide, el grande o capitato y el ganchoso. Aquí observamos esta saliente que le da su nombre. Algo muy relevante de estos huesos es el trapecio, por esta forma que tiene. Forma una articulación denominada encilla de montar. Es el único de estos huesos que la forma. Y si son muy curiosos, vean cómo acá sí podemos observar esa figura. Esto es una silla de montar. Y a ese nivel, obviamente invertido, se puede observar esa figura. Entonces, el trapecio forma la articulación de silla de montar con el primer metacarpiano. Ojo, es pregunta muy relevante. Y ahí está un ejemplo de cómo, gráfico de cómo es esta articulación. ¿Vale? Otra vez tenemos al trapecio con el primer metacarpiano en esta articulación de tipo silla de montar. En cuanto a el resto de huesos de la mano, tenemos a los metacarpos, que son largos, formado por un cuerpo más o menos cilíndrico. El primero es a nivel del pulgar, el segundo es el más largo de los 5, ¿sale? Y proximalmente se articulan con la segunda fila del carpo y distalmente con las falanges. Ahí están resaltadas en color rojo todos los metacarpos. Observen cómo el segundo es el más largo. Y ahora sí, continuamos y finalizamos con las falanges, que son 3: proximal, medial y distal, o primera, segunda y tercera falange, excepto en el dedo pulgar, que solo tiene 2, proximal y distal, pero estas suelen ser más grandes. Y ahí están resaltadas en color rojo. Cabe mencionar que a nivel de el primer metacarpiano es muy común encontrar huesos supernumerarios como el que se encuentra acá, este pequeñito, que va unido a un ligamento, se denominan sesamoideos. Es muy común y solo por accidente se llegan a encontrar. Seguramente muchos tienen este tipo de hueso sesamoideo en el primer metacarpiano y no lo saben. También a resaltar que el escafoides es el hueso del carpo que más se fractura
de todos. Y acá tenemos el ejemplo de una radiografía donde el escafoides se ve fracturado. Observen acá a este nivel. Esta misma radiografía nos puede servir para identificar cómo se articula con el radio. Acá está el escafoides y el semilunar. Después el piramidal y el pisiforme que está encima de este. Por eso se sobrepone. Después trapecio, trapezoide, el grande, que es el más grande de todos, tiene o da la idea de que se encuentra en el centro y alrededor de este se ubican los demás, y finalmente el ganchoso. Acá en esta saliente podemos observar ese ganchito que le da el nombre característico. Y observen otra vez aquí otro huesito sesamoideo. Y de los metacarpos, el quinto metacarpiano es el que se fractura más comúnmente. Esta fractura se denomina fractura de boxeador porque esto suele pasar cuando damos un golpe teniendo la mano en puño, ¿vale? Entonces, si golpean algo, se fractura a ese nivel. Observen, es el hueso de los metacarpos que más se fractura. Y eso es todo lo relevante que deben de saber de miembro inferior, ¿ok? Sigan estudiando y repasando todos los temas.